Buenos días, amado. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que se encuentre bien en casa, en compañía de su familia. Vamos a hoy continuar con nuestro estudio de las excelencias de la palabra de Dios, basado en el Salmo 119. En esta ocasión estamos entrando al segmento de 8 versículos llamado Resh, del alefato hebreo. Comprende del versículo 153 hasta el versículo 160. Vamos a iniciar dándole lectura a esta porción. Dice el versículo 153. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Oremos, amado Señor, gracias por permitirnos estar hasta hoy, continuando en este estudio del Salmo 119. Cada vez que estudiamos este hermoso salmo, entendemos, Señor, la grandeza de este don que es tu palabra. Rogamos que en este tiempo, Señor, alumbres nuestro entendimiento, tu Santo Espíritu nos hable, nos dé discernimiento y podamos entender tu voluntad, podamos entender, Señor, cómo realmente enfrentar el caso de nuestros pecados delante de ti y obtener, Señor, la victoria, ser absueltos. Permítenos, Señor, entender que tú eres nuestro mejor y único y excelente abogado, porque, Señor, en ti está la verdad, en ti está la justicia, y tú actúas, Señor, conforme a tus propósitos para tu gloria. Guíanos, Señor, en este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, es algo interesante lo que encontramos en este Salmo 119, 153 al 160. Hay palabras que se repiten aquí, entre ellas tenemos mira, que se encuentra en el 153, en el 158 y en el 159. Vivifícame es otra palabra clave aquí, en el 154, en el 156 y en el 159. Encontramos aquí a David clamando la ayuda, la intervención de Dios. Y es lo que vamos a entender hoy, que es cómo encontrar una respuesta a nuestro caso, a nuestro dilema delante de Dios, cómo Dios puede ser nuestro abogado, no solo para el gran dilema que es el pecado, sino también para los distintos dilemas que atravesamos y pareciese que nos encontramos solos y con un futuro adverso, un futuro incierto. Vamos a ver cómo David presenta su caso a Dios para que Dios atienda su caso y lo lleve hacia la victoria. Dice el versículo 153, mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. David está diciendo, Señor, percibe mi caso, percibe mi aflicción, mira mi aflicción. Aflicción es aquello que puede causar un gran sufrimiento. Se puede entender como angustia, como depresión, miseria. David está diciendo, Señor, contempla mi miseria, contempla mi depresión, mira cuán angustiado estoy, mírame, atiéndeme. Y luego pide, después que el Señor contemple el estado de David, su situación, le dice, líbrame. La petición es específica de David. Esto es, Señor, sálvame de la ruina. Estoy a punto de caer en la ruina, en la destrucción. ¿Cuál es el motivo, su razón? Porque de tu ley no me he olvidado. En esta porción de Salmo, David pide ayuda a Dios. Pide que Dios intervenga en su dilema personal y delante de sus enemigos. Es como si David le dijera, Señor, mira, observa cómo estoy afligido, en gran sufrimiento, en angustia y depresión. Si buscamos que alguien nos ayude,
Usualmente no ocultamos nuestro dolor, lo mostramos. Si anhelamos luchar por nuestras propias cuentas, si pensamos que podemos solo, siempre ocultamos, siempre mostramos un rostro alegre cuando realmente la cruz va por dentro. No buscamos ayuda cuando disfrazamos y nos ponemos una máscara. David no es así. David no está subiendo a los carros para pedir ayuda de hombres. David se sube al trono de Dios para pedir ayuda a Dios y dice, Señor, aquí estoy, mira mi aflicción, mira, ese es mi estado. Hay gente que no quiere ayuda, por ello disfraza su dolor o padecer y aparenta normalidad. Otros no lo pueden ocultar y buscan ayuda. En ocasiones algunos dramatizan con exceso, pero otros solo demuestran la gravedad de su caso. David no busca ayuda delante de los hombres, la busca delante de Dios. David es consciente de la incapacidad de los hombres o de él mismo para librarse. Por ello pide que Dios lo libre de lo que se avecina. David pide el favor de Dios sabiendo que a Dios le complace que guarden sus mandamientos. Y David puede entrar en aflicción en cualquier momento, pueden venir muchas aflicciones, pero él nunca se olvida de la ley de Dios. Esta misma ley lo está llevando a clamar a su Dios. Señor, mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Si David se hubiera olvidado de la ley de Dios, es posible que David nunca hubiese clamado a Dios, nunca se hubiese enterado, nunca hubiera confiado en que Dios atiende y mira nuestras aflicciones. Es interesante notar esto, que un Dios todopoderoso, un Dios creador del universo, un Dios tan sabio, pueda dignarse a inclinar su oído a ver la aflicción de su pueblo. Recuerden cuando se presentó el Señor y llamó a Moisés y le dijo, Moisés, Moisés, he descendido, he escuchado el clamor de mi pueblo, por tanto debes de ir y sacar a mi pueblo de Egipto. Porque el Señor estaba actuando, levantando un libertador, porque había visto la aflicción de su pueblo y había llegado el tiempo de liberación. Aquí David, posiblemente escuchando o leyendo esta porción de las Escrituras, dice, Señor, mira mi aflicción, porque el Señor no es ajeno a nuestras aflicciones. Así que si queremos que el Señor actúe a nuestro favor, tenemos que mostrarle cuál es la situación, cuál es nuestro dilema. No intentemos ocultarlo, no intentemos ser fuertes ante Dios cuando no lo somos. Dios conoce realmente la magnitud de nuestro dilema, conoce realmente nuestro gran dilema. El 154 dice, defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Después que David presenta a Dios realmente cuál es su dilema, qué es lo que le está afligiendo, después de mostrarse tal como la está pasando, dice en el versículo 154, la primera parte, defiende mi causa. Defiende, esto es luchar, esto es sostener una controversia, afirmar legalmente. Es como si David estuviese contratando a Dios, buscando a Dios como su defensor. Dice mi causa, defiende mi causa. Esto es un concurso, es un altercado. Defiende mi altercado, mi caso legal, Señor, defiéndeme. David, David primero expuso su caso y su necesidad ante Dios. Ahora le pide que él sea su abogado, su defensor. Y es curioso porque él dice, y redímeme. Y esta palabra la encontramos primeramente lo recordamos de Booz. Y permítame llegar a este punto. David está pidiendo que Dios sea como su pariente redentor. David no recurre a un pariente humano para que David tenía muchos consejeros en su reino, sabios, que le podían ayudar a defenderse ante cualquier juzgado si él tuviese un problema, pero no había sabiduría humana que podría de alguna manera ayudarle en su dilema ante Dios. Y es por eso que David recurre a Dios.
Recurre al Señor para que lo ayude por ley como su pariente redentor, como lo hizo Booz con Ruth. El único que podía rescatarlo de su calamidad, por eso le dice, redímeme, rescátame, mantenerlo con vida, era el Señor al cumplir su promesa, porque dice, vivifícame con tu palabra, con tu promesa. Esta es la misma situación de un pecador ante Dios. Tiene el caso perdido si lucha por sí mismo. El único que puede intervenir para rescatarlo, para darle vida conforme a la promesa, es Jesús. Jesús es nuestro pariente redentor. También es nuestro abogado ante incontables acusaciones. En 1 Juan, que vamos a citarlo en 2 ocasiones, dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Cualquier pecador se puede acercar ante Dios, ante el tribunal de Dios y decirle, oh Dios juez, no tengo cómo obtener un abogado, seas tú concediéndome un abogado. Y en cualquier juzgado el gobierno te pone un abogado. Bueno, si le pides a Dios que te ponga un abogado, ese va a ser Jesucristo. Y tú puedes decirle al Señor, Jesús, defiende mi causa y líbrame. Vivifícame con tu promesa. Nosotros somos herederos de la promesa de Abraham. En Abraham, en la fe de Abraham, en esa similitud de fe, es que podemos ser redimidos, ser rescatados de nuestro gran dilema del pecado delante de Dios. Entonces, después de demostrar a Dios y mostrarle nuestra situación, nuestro dilema, cual sea, debemos pedirle que Él actúe salvándonos porque no lo podemos hacer nosotros mismos, no lo puede hacer ningún humano, ninguna sabiduría, ningún poder humano. Solo podemos ser revividos, como dice el texto, vivifícame, manténme con vida, con tu palabra, con tu compromiso. Podríamos decir que David está diciendo, aboga por mi causa, rescátame y dame vida conforme a tu promesa. Vamos a ir con el 155, dice, lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Lejos está es distante, se dirige como si algo se está dirigiendo a la lejanía. No es que se está acercando, sino que cada vez se va haciendo larga la distancia de separación. Obviamente todo impío es aquel que está caracterizado por la impiedad y la iniquidad. Dice que lejos está de los impíos la salvación, y la salvación es el medio de preservarse de los daños, es la liberación, el auxilio. David pidió, vivifícame con tu palabra o promesa. Y pudo pedir así porque David ha encontrado la forma de salvarse en su estudio de los estatutos de Dios. David pudo encontrar la forma de salvarse en su estudio de los estatutos de Dios. Entonces, quien lee y estudia las Escrituras se acerca a la salvación, como le dijo Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si solamente, si quitamos de este verso por la fe que es en Cristo Jesús, podíamos pensar que en las Escrituras encontramos una manera de salvarnos y podíamos hallar muchas a nuestra mala interpretación. Pero dice Pablo, por la fe que es en Cristo Jesús, las Escrituras, todas ellas dan testimonio de que podemos ser salvados por la fe que es en Cristo Jesús. Y podemos llegar a ser sabios para lanzarnos a reclamar esa salvación o acogernos a confiar en esa forma de salvación, la única que las Escrituras presentan, a través de las Escrituras, por el conocimiento de ellas. Puedes pedir a Dios que Jesús sea tu pariente redentor, tu defensor, porque así lo entiendes en las Escrituras. Por ello, luego David puede llenarse de alegría cuando su caso tuvo un veredicto favorable por la intervención de Dios.
Dice el Salmo 130, el Salmos 32 del 1 al 2. Usted lo recuerda, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cómo David pudo haber salido libre, haberse salvado y luego decir, no hay hombre más dichoso que hombre como aquel que ha sido perdonado y su pecado ha sido cubierto, a quien Jehová no culpa de iniquidad, sino que absuelve de sus pecados. Bueno, en este caso, los impíos, hombres malvados, están lejos de la salvación por un solo motivo, porque no buscan, esto es, no escudriñan, no frecuentan, no preguntan a las escrituras. Lejos de los malvados queda la salvación porque no escudriñan tus estatutos. Gracias a Dios que nosotros sí. Entonces, nosotros podemos encontrar los argumentos para ser librados, para salir salvados, librados de nuestro dilema delante de Dios, de nuestra culpabilidad. Podemos encontrar los recursos para ser librados en las Escrituras. Los impíos nunca buscan a Dios, nunca le digan a Dios, mira mi aflicción, defiende mi causa, porque nunca buscan en la palabra. David sí. David ha tomado estos pasos porque David ha encontrado esto en las Escrituras. Dice el versículo 156, muchos son tus misericordias, muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Este es uno de los primeros muchos que se menciona aquí. En el 157 dice otra vez muchos. Pero David dice muchas son tus misericordias. Y cuando dice muchas son, este es un adjetivo de grande. Está hablando de de algo notable o fuera de lo común en grado, magnitud o efecto. Está diciendo, Señor, grandes son en magnitud, que es algo fuera de lo común, tus misericordias, tu compasión. Oh Jehová, y está hablándole al Dios del pacto. Señor, tu misericordia es fuera del pensamiento humano, es grande. Tu misericordia, oh Dios, tu compasión. Y luego dice, vivifícame conforme a tus juicios. Otra vez vivifícame. Él está pidiendo, oh Yahvé, grande es tu misericordia, vivifícame conforme a tu justicia. El Señor aplica su justicia en una manera perfecta. Repito, el Señor aplica su justicia de una manera perfecta, sin parcialidad o favoritismo. Al Señor no se le puede comprar, al Señor no se le puede engañar, no se le puede agarrar con palabras elocuentes. No se puede. En su justicia, escuchen muy bien, en su justicia el pecado es condenable, no importando cuántos sean o la magnitud de ellos. En su justicia el castigo por el pecado es la muerte. En su justicia se exige un pago justo, la muerte de un perfecto inocente, y solo hay uno, Jesús. El que Jesús llegue a ser nuestro Salvador es una manifestación de la grandeza de la misericordia de Dios. ¿Quién proveyó a este abogado? ¿Quién proveyó a este Salvador? Pues Dios. No fue nuestra idea, nosotros no buscamos a Dios, nosotros no hacemos nada, solo respondemos a lo que Dios ha hecho. Recuerde, nuestro abogado, el hecho de que tengamos oportunidad de salvación en Cristo Jesús, esto es muestra de la grandeza, de la misericordia y la compasión de Dios. Recuerde esto, nunca lo olvide. Por esta magnitud de compasión es que solo la justicia de Dios, es decir, juzgando a su Hijo por los pecadores, no pasando por alto los pecados, sino castigándolos en su Hijo, esa ejecución de su justicia es la que nos salva. Podría ser algo duro quizás para algunos, pero
el que entiende esto llega un momento a dar gracias por la muerte de Jesús. Y llega uno a decir, gracias Jesús por haber muerto por mis pecados, porque si no hubieses muerto no habría esperanza para mí. Gracias Dios por haber entregado a tu Hijo y no haber escatimado, haber castigado a tu Hijo, no haberte frenado. Gracias Jesús porque no bajaste de esa cruz siendo humillado. Gracias. Uno llega a ese punto cuando entiende que la justicia de Dios, eh, la aplicación de la justicia de Dios en Cristo nos vivifica. No nuestra justicia o la barata justicia, idea de justicia que tenemos nosotros los hombres. No podemos huir del gran juez, no puedo declararme por mí solo justo o libre de los cargos, solo Dios puede hacerlo por medio de Jesús. Le voy a leer una porción de Romanos donde Pablo habla de esto. Y es interesante cómo Pablo lo desarrolla y dice así, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Pablo está hablando acerca de la ley, diciendo la ley se manifestó en un tiempo por Moisés y fue entregada al pueblo de Israel, pero dice ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Hubo una manifestación de la ley, ahora se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo se manifestó la justicia de Dios? Bueno, testificada por la ley y los profetas. Esta justicia había sido ya testificada, dice aquí Pablo. La justicia de Dios desarrolla en el versículo 22, dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios se manifiesta por medio de la fe en Jesucristo. Dice para todos los que creen en Él. La justicia de Dios, la justicia de Dios como hablábamos hace un momento, que es que Cristo está recibiendo el castigo de Dios, que Cristo está siendo ejecutado en nuestro lugar, que Dios está justiciando el pecado nuestro en Cristo. Esta justicia de Dios por medio de Jesús para los que creen en Él, esto es posible para los que creen en Jesús, porque no hay diferencia, dice versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo pecador, todo hombre tiene esta oportunidad, porque así como todos van a recibir la paga del pecado, que es muerte, también en Cristo Jesús pueden recibir la dádiva, el regalo de Dios, que es la vida eterna por la fe en Jesús. Dice, ¿cuál es esta aplicación de la justicia de Dios? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, podemos ser declarados justos, libres de los cargos de una manera gratuita, por un acto inmerecido, mediante el rescate que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como el pago por por la fe que es en su sangre. Su sangre es el pago por nuestros pecados. Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, dice, su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La razón por la que David dijo, bienaventurado aquel a quien Dios no inculpa de pecado, aquel que su pecado ha sido cubierto, ha sido declarado libre. David pudo decir o alcanzar esta bienaventuranza porque Dios en su paciencia pasó por alto los pecados de David con la mira de que un día alguien iba a pagar por los pecados de David, y ese es Jesús. Si Dios solamente a David, porque David fuese un buen amigo de Dios, alguien que le simpatizara, estaría Dios actuando con parcialidad y dejaría de ser justo. El honor de Dios, la dignidad de Dios, su justicia está en juego. Dios había justificado, Dios había extendido su misericordia a Moisés, a los padres del Antiguo Testamento, con la mira de que alguien iba a pagar, y ese es Jesucristo. Y esta ejecución de su Hijo, de esta
Esto que Jesús sea el pago por los pecados de ellos y los nuestros, es la manifestación de la justicia de Dios. Dios está mostrando que Él es justo, está actuando. Y esto es a lo que, y en esta esfera de justicia, nosotros somos vivificados, nosotros tenemos vida en la aplicación de esta justicia. Y a través de esta justicia es que somos salvos. Y eso es misericordia de Dios, porque debió haberse manifestado la justicia directa hacia nosotros, no por medio de Jesús, sino directa a nosotros. Nosotros merecíamos recibir la ira de Dios, el castigo de Dios, el infierno eternamente, pero es la justicia de Dios aplicada a Jesús la que nos puede librar a nosotros de nuestro dilema con el pecado. Nunca olvide esto, ¿sí? Nosotros no podemos declararnos justos, solamente Dios lo puede hacer por medio de Jesús. Por eso David dice, vivifícame conforme a tu justicia, a tus juicios. Y nosotros podemos decirle también, Señor, dame vida. Señor, vivifícame conforme a tu justicia. La justicia que es en Cristo Jesús. Ahora. Continuamos, dice el versículo 157, muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Ahora dice muchos son, está hablando de abundantes. No está hablando con la misma idea de magnitud inmesurable como son las misericordias de Dios. Pero dice que son abundantes. ¿Qué son abundantes? Mis perseguidores, las personas que me hacen sufrir físico o emocionalmente, y mis enemigos, son adversarios u oponentes. David tenía sus acusadores, sus adversarios que eran innumerables. Para él puede ser personas como pecados para nosotros. Sí, son innumerables nuestras acciones pecaminosas que nos condenan. ¿Quiénes son sus adversarios? ¿Quiénes son sus perseguidores que a veces están ahí acechándole pues sus pecados, las cosas que hemos cometido? Y son innumerables, y usted puede estar de acuerdo conmigo que son innumerables, y nos condenan. No podemos escapar de ellas. Aún después de ser rescatados, la sombra de ellos aparecen para acusarnos, para tratar de opacar la grandeza de nuestra salvación y del perdón que hemos obtenido. Pero la clave allí es lo que hacía David. ¿Qué hacía David? Porque David dice, muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Está hablando más de tus declaraciones solemnes conforme a tu pacto. Dice, no me he apartado, no me he desviado, no me he alejado de ella. Si nos desviamos, escuche bien esto, lo que hacía David era aferrarse a lo que Dios ha hecho en nosotros por su pacto. Si nos desviamos de sus promesas, vamos a sucumbir ante nuestros enemigos, ante nuestros pecados, que ya fueron pagados una vez para siempre. Pero sus promesas nos mantienen firmes ante ellos. Recuerde, Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Del 33, del capítulo 8, 33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Dios te ha declarado justo, ¿quién va a decir lo contrario? ¿Qué fiscal se puede presentar? ¿Qué pecado se puede levantar y decir, yo lo condeno? ¿Qué enemigo? Pues no hay ni siquiera el arcángel, no hay ningún ángel, ni el mismo diablo. ¿Quién es el que condenará a los escogidos? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él es nuestro abogado. Es lo que leíamos. En 1 Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el 2.1 lo habíamos leído. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, sí, tenemos muchos adversarios, muchos oponentes, enemigos personales que son nuestros pecados, pero si nos aferramos a los testimonios de Dios, nosotros podemos permanecer de pie. Podemos disfrutar y decir como David, bienaventurado, ¿quién como aquel a quien Dios no inculpa el pecado? 158. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras.
Otra vez la palabra mirar o ver, dice veía. Esto es percibir mediante la vista, contemplar. David contemplaba a los prevaricadores. Estos son las personas que hacen un mal por un acto de traición. Son aquellos que actúan de manera encubierta. David contemplaba a estos traidores y dice se disgustaba. Esto es que los aborrecía, los encontraba repugnantes. David conocía a mucha gente desleal. David había sufrido el daño de traiciones, pero su celo se encendía cuando al contemplar a estos traidores, se encendía cuando veía que estos traidores vivían en esa condición de traidores, de desleales, porque habían dejado de observar los mandamientos de Dios. Podemos decir que tras la traición a las Escrituras, estos hombres eran desleales al prójimo, desleales a David. La reacción de David a estos hombres era más que disgusto, era aborrecimiento. David dice, veía, contemplaba yo los traidores y los aborrecía. ¿Por qué? Porque no guardaban tus palabras, se habían alejado. Ellos, aquí la palabra guardar es observar, conformarse a la palabra. Ellos no se conformaban a la palabra, ellos se desviaron, ellos decidieron ser desleales. Y en este concepto de lealtad se desarrollan los siguientes versículos también. Observe, porque David contemplaba aquí, dice, David veía a esos traidores, esos desleales, y se llenaba de disgusto, se llenaba su celo se encendía, y sobre todo porque se alejaron de la palabra de Dios. Pero en el 159 David dice, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Contrario a los repugnantes traidores, que causaba disgusto a David con solo verlos, David considera tener un amor leal a los mandamientos de Dios, por lo que le pide al Señor que lo considere y se agrade para concederle vida conforme al amor leal de Dios. Dice, Dios, yo veo a ellos y es algo que disgusta. Mírame a mí, Dios, porque yo sí soy leal, que amo. Dice que amo a tus mandamientos. Esto es tener un gran afecto o cuidado, lealtad hacia los mandamientos de Dios. Y por eso David pide a Dios, Señor, vivifícame, dame vida conforme a tu misericordia. David amaba los mandamientos de Dios porque encontraba en ellos que la misericordia de Dios le permitiría ser vivificado, ser libre. Entonces, David ha pedido ser avivado con la palabra de Dios. David está pidiendo a Dios esto. Entonces David nos hace ver su petición acerca de ser avivado nuevamente. Lo habíamos estado leyendo aquí, que David había pedido ser avivado con la palabra como instrumento en el 154. David había pedido ser avivado conforme a la justicia de Dios para nosotros aplicada en Jesucristo en el 156. David había pedido ser avivado ahora en este contexto, en el versículo 159, conforme a la misericordia de Dios. David está pidiendo, Señor, conforme a tu amor leal, que es la misericordia de Dios, vivifícame conforme a ese amor que resulta para vida. El amor de Dios siempre se renueva cada mañana. Así debe ser nuestro amor también a los mandamientos de Dios, debe renovarse también cada día. Y terminamos con el 160. Si necesitamos, en toda corte delante del juez, siempre se presentan evidencias, siempre se presenta la búsqueda de la verdad para declarar a alguien justo o culpable. Y aquí vamos a encontrar estas pruebas o los argumentos. Dice el 160, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Cuando dice la suma, está hablando de la suma total. O se puede traducir también el censo total. De tu palabra, esto es de tu mensaje, es verdad. Es decir, una afirmación verdadera, con la implicación de que esa declaración es confiable.
Y dice también, y es eterno para siempre. Esto es un tiempo indeterminado e interminable yendo hacia el futuro. Todo juicio de tu justicia. Eh, Podemos decir que el texto está diciendo, el conjunto de tus palabras es la verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. ¿Cómo podría salir David libre de los cargos? ¿Cómo ganar el caso? ¿Qué tiene a su favor? Bueno, tiene la verdad como su seguridad. Las convicciones de David acerca de las palabras de Dios están en extinción. Ahora, pocos, muy poquitos, se atreven a afirmar que la Biblia toda no solo contiene la verdad, sino que es la verdad. David está afirmando, David está afirmado en la verdad de Dios. Por ello no es defraudado en su esperanza. La totalidad de las escrituras son fidedignas y eternas. Hermanos, porque son verdaderas, han sido preservadas y han permanecido hasta el día de hoy. No hay nada seguro en esta vida, solo las afirmaciones de las escrituras. Nuestro caso está ganado porque confiamos en la verdad de las escrituras. Nosotros encontramos firmeza, seguridad y podemos acercarnos a Dios para que sea Jesús nuestro abogado y podamos ser redimidos y librados y seguros de esa liberación porque confiamos en que la Escritura es la verdad. Si usted se basa en la mentira, su caso está perdido. Si usted se basa en la verdad, su caso está resuelto. Porque la palabra de Dios ha salvado, ha sido el instrumento que nos hace sabios para salvación y son los argumentos de ella las que nos libran de los cargos, es por la sangre de Jesucristo. Si el enemigo tuviera que acusarte constantemente en tu mente o algún familiar, vecino te dijera, Dios nunca te va a perdonar, tú no mereces el perdón de Dios, yo no te perdono, que Dios te perdone, tu seguridad debe ser, Dios dice la verdad y Dios dice que en Cristo Jesús soy justificado. Entonces puedo tener esa esperanza. Eterno es todo juicio de tu justicia. Amados, hemos podido ver en este estudio que es posible confiar en nuestro Señor, que podemos presentarnos delante de Él con nuestro dilema, tal como está nuestro caso, y pedirle que Él defienda nuestra causa, siendo Él el mismo juez, puede ser nuestro pariente redentor, que nos puede dar vida conforme a su promesa, cosa que no pueden alcanzar los impíos porque ellos no buscan las escrituras. Nosotros hallamos en las escrituras la promesa no solo para la liberación eterna, sino para la liberación de cualquier aprieto o circunstancia difícil que atravesamos. Si nosotros si nosotros alcanzamos la misericordia de Dios, es porque Dios en su misericordia ha extendido, Él ha planeado ejecutar su justicia en Cristo. Y hemos aprendido de que somos vivificados conforme a la justicia de Dios por la fe que es en Cristo Jesús. No obtenemos vida, no hay oportunidad para nosotros si no es por medio de que Dios haya hecho justicia, haya avalado, haya justificado, haya levantado su justicia en Cristo. A través de la muerte de Cristo, Dios está validando su justicia. Dice, habíamos estado aprendiendo también que gracias a que Jesucristo es nuestro abogado, gracias a que somos justificados en Cristo, es que nuestros adversarios, nuestros enemigos, nuestros pecados pueden quedar en el pasado. Y esto es posible, tener una limpia conciencia. Es posible encontrar la dicha de ser perdonados porque nos aferramos a los testimonios de Dios, a lo que Dios dice, y no nos apartamos de ellos. Podemos nosotros entrar en una relación leal con Dios al amar sus mandamientos, al pedir que Dios nos avive, que nos dé vida conforme a su amor leal, a su amor inagotable. Y los argumentos, todos ellos, para ser salvados, las pruebas de nuestra justificación, las pruebas verdaderas, son las palabras de Dios. ¿Dónde encuentro el fundamento de mi salvación y mi liberación? ¿Dónde están
Las pruebas de que Cristo puede salvarme están en la palabra de Dios y toda ella es verdad. Nosotros estamos seguros porque estamos fundamentados en la verdad, que son las Escrituras. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por permitirnos estudiar esta porción de tu palabra. Gracias a Dios porque encontramos consuelo, encontramos seguridad, encontramos esperanza, Señor, en tus palabras. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Solo en tu palabra encontramos un sendero, un camino. La fe en Cristo Jesús nos permite ser libres de los cargos, nos permite hallar en Cristo un abogado, un sacrificio, un pago, una justicia, una misericordia. Y sobre todo, Señor, encontramos también a través de tu palabra, Señor, los argumentos para que el caso, Señor, de nuestro dilema delante de ti sea resuelto. Gracias por esa justificación gratuita que encontramos en Cristo Jesús. Y Dios, permítenos vivir, estar aferrados a tus testimonios y no, Señor, quizás siendo perseguidos por nuestros pecados, por nuestra culpabilidad, sino entender que una vez salvos, para siempre salvos, una vez perdonados, para siempre perdonados. Permítenos vivir en esa dicha y alabarte, Señor, y estallar en gozo como David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido borrada, aquel a quien Jehová no inculpa de pecado. Y Señor, solo podemos llegar a ser declarados inocentes o libres de los cargos delante de ti mediante Cristo Jesús. Y por eso te alabamos, Señor, y clamamos por aquellos que aún no te conocen. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, agradecidos por haber estado este tiempo conmigo en el que estamos meditando este precioso salmo. Y pues hasta el domingo nos estaremos viendo. Por el momento, que pasen una excelente noche, agradable noche en compañía de su familia. Feliz Navidad a todos y nos estamos viendo luego el domingo y el otro jueves para continuar con nuestro estudio de las excelencias de la palabra de Dios. Hasta luego. Bendiciones, amados.